Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el poder. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Ana Lucía Alcae. El tema de hoy es discapacidad y discriminación. Ana Lucía, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Qué tal, Carol? ¿Qué tal? Es un honor y un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mira qué tema tan interesante, que por cierto quiero compartirles. Tenemos contenido para ustedes. Si lo desean recibir, envíen en mensaje de texto desde su celular al 5025 la palabra contenido y les llega de vuelta este material. Te decía, ese tema me parece tan interesante porque vemos hasta con lástima o con desprecio algunas veces a las personas que no están con las capacidades como estamos nosotros, a lo que llamamos normal, y se nos pasa por alto que esa discapacidad, como recurrir a una muleta, a una silla de ruedas, dejar de caminar, dejar de ver, dejar de oír, dejar de hablar, pueden ser también cosas a las que estamos expuestos todos en todos los días de nuestra vida, por enfermedad, por accidente. Podemos también nosotros pasar a ser del grupo de personas con capacidades diferentes. Entonces, abramos nuestros sentidos, pongamos atención. No, eso no me interesa. No, yo en mi familia no tengo nadie así. Bueno, no sabemos las vueltas que da la vida, así que sensibilicémonos. Esa es la mejor forma de lidiar con todo esto, de relacionarnos con todo esto, es a través de la sensibilización. Me encanta lo que dijiste, es una de las cosas que iba a hacer alusión en esta charla precisamente. Habilidades diferentes, ¿verdad? Porque por lo general siempre pensamos en las personas con discapacidad desde el aura de la oscuridad, de que son de menos o que pueden menos que nosotros, cuando en realidad es lo que tú dijiste precisamente. Hay personas que tienen unas capacidades increíbles, que simplemente no son las mismas que nosotros. Yo justamente estaba hablando con Juan Guillermo, estábamos comentando acerca de Isabel Asprímul, que él está trabajando con un proyectivo ahí con Margarita Tejada, y me estaba contando, es una niña excepcional, o sea, aparte de ser diseñadora, es cantante de ópera. Yo no tenía la menor idea, o sea, ¿y cuántas de estas personas que amamos discapacitadas no tienen estos superpoderes que nosotros no estamos viendo, no estamos queriendo ver, porque simplemente no son iguales a los nuestros? Fíjate que me llamaba mucho la atención, ayer siempre me gusta leer un poco de los temas, empaparme bastante, y la definición de discapacidad es deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, o sea, que a largo plazo afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. ¡Wow! Tiene una connotación bien cargada esa definición, ¿verdad? Nos va justamente poniendo en esa aura de deficiencia, cuando lo que deberíamos de hacer es, cualidades diversas, cualidades diferentes a las nuestras. En lugar de deficiencia, son personas con cualidades diferentes. Exacto, y justamente estaba leyendo que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo mira la Organización Mundial de la Salud, están justamente trabajando junto con, obviamente, muchas organizaciones a nivel mundial, para que la palabra discapacitado sea tomado de manera semántica diferente. Es decir, ellos dicen que en vez de decir el sordo, el ciego, lo que sea, la persona sorda o la persona con deficiencias auditivas, la persona que no ve, la persona que no sé qué, ellos insisten mucho en empezar a poner la palabra persona cada vez que hablamos de alguien con una discapacidad, porque dicen que, y tienen toda la razón, si nosotros perdemos ese concepto de que son personas, los hacemos objetos, los volvemos una situación quizá incómoda, ¿verdad? Y es esa aura otra vez de negatividad, en vez de decir, wow, ¿qué nos pueden aportar como sociedad, como persona? Mira, es cierto, o sea, cuando hablamos de discapacidad,
son personas que registran o procesan aprendizaje o hacen tareas o se comunican o se movilizan o se cuidan a sí mismas o llevan una vida casera muy distinta a la nuestra. Justamente ayer íbamos en el carro con Juan Guillermo y vimos una moto que, mira, solo porque no me dio tiempo sacar el teléfono y tomarle una foto. Era una moto que tenía una plaquita hecha en casa de esas que tienen los gringos, de la silla de ruedas, ¿verdad? Y era una moto de lo más curioso del mundo. Se notaba que el señor tenía discapacidad, iba en una moto. Pero era una adaptada a él. Me pareció una cosa maravillosa porque se notaba además que era una moto como casera. No era una moto que tú ibas a la Honda o a no sé dónde a comprar. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no tenemos eso acá? ¿Por qué la gente tiene que llegar a hacer esas cosas? O por lo menos yo en mi ignorancia no tengo conocimiento si hay una línea de carros adaptada para personas que no pueden caminar o este tipo de motos, porque al final la vida continúa. Y si por cualquier adversidad ya no pudiste movilizarte como lo hacías antes, ¿por qué no tenemos eso también disponible para todos? Te digo, yo en mi ignorancia también vivía mi vida sin pensar en rampas, hasta que tuve bebé y me tocaron los carruajes, que dije, wow, ok, claro, para mí es incómodo, y hablamos mucho esto con mis amigas, ¿ah? Es incómodo para nosotros, pero no es una silla de ruedas. Lo que para nosotros es una simple incomodidad que al final del día no es nada, para una persona que se tiene que movilizar con silla de ruedas, te puedes imaginar lo que cuesta. Conozco una amiga muy querida que tiene 2 niños, son gemelitos, que tienen daño cerebral severo, que justamente en una ocasión hablábamos eso con ella. Me decía, antes de que pusieran en los centros comerciales los famosos parqueos de especiales, a ella le costaba un mundo movilizarse con ellos, y todavía, porque sigue habiendo gente que no respeta y usa esos parqueos. Entonces, como sociedad siento que nos falta tanto. Me topé en un parqueo, en uno de estos parqueos especiales, donde estaba el dibujo de la silla de ruedas, y el letrero con el que te frenaban literalmente era, en realidad, ¿querría usted estar en el lugar de esa persona? Me encanta. Wow. Me encanta. Y es que es la verdad. Ahora, otra cosa que yo no me explico, no sé si tú te ha pasado, también yo cuando estaba embarazada estaba siempre ese parqueo y estaba el embarazo a la par. Pero yo con la gran panza, que ya casi ni me podía mover, y ponen de esos conitos. Y digo yo, bueno, ¿y a qué hora se baja alguien a quitar el dichoso cono para poderse parquear? O sea, no tiene sentido. Si sos una persona que le está costando movilizarse, se lo tenés que hacer fácil. Bocina si te aparece alguien del parqueo. Tenelo por seguro. Bueno. Tenerlo por seguro, porque si te bajaras a mover el conito y no estás embarazada, te aparece el chatillo de algún lado para decir, ¿a dónde va usted si usted ni siquiera embarazada está, ni trae bebé? Bueno, te aparece. Eso espero, ojalá, porque esa siempre ha sido una de mis preguntas. Sí, yo creo que cada vez vamos respetando más ese tipo de cosas. Yo lo veo ya en el gimnasio. Yo era de las personas que como iba a las 5 de la mañana al gimnasio, y a esa hora, ¿quién va a llegar a ese centro comercial con silla de ruedas? Era mi forma abusiva de justificarme, y yo me ponía en un parqueo de estos de sillas de ruedas, pero el parqueo es enorme. Pero ese me quedaba más cerca, todavía tenía que caminar, pero me quedaba más cerca. Hasta que un día hice conciencia y dije, bueno, en realidad, si ahí está el dibujote, yo no tengo silla de ruedas, yo puedo caminar perfectamente, que me cuesta a mí. O sea, si voy a empezar a ser congruente, voy a hacerlo en todos los sentidos, en todas las áreas de mi vida, Ana Lucía. Entonces, ahora sí me ha tocado hasta lejos irme a parquear, pero bueno, es lo que toca. Otras me toca más cerca. Pero lo ves, mucha gente hace todavía eso, pero otro montón de gente ya respeta. Señales de cigüeña, señales de silla de ruedas, señales de que son de ese almacén específico, y no, tú no vas a ese almacén, no me importa, aquí quiero parquearme y quítese, porque a veces podemos irnos hasta abusivamente sobre quien te está queriendo poner en el orden, porque no respetamos la autoridad y se hace la ley de uno que es el más fuerte. Sí, y es precisamente eso. Y fíjate que siempre ha sido mi curiosidad de averiguar cómo se haría
hacer esa precisamente normativa para todo lo que tiene que ver con vehículos y todo, porque me parece genial que empezáramos a hacer uso, como en Estados Unidos, de las famosas calcomanías, de los permisos especiales, el tag y todo eso, claro, y así es una manera más fácil también de llevar control de quiénes sí y quiénes no. Siempre va a haber quienes, ¿verdad?, van a abusar, pero... Yo creo que es cuestión de ir haciendo conciencia, más que la ley. Las leyes existen porque no podemos autogobernarnos. Entonces, en aras de la convivencia, con toda la gente que somos, con todos los pensamientos variados que tiene cada persona, mejor te rijo por ley y obedécela o te multo, obedécela y te castigo. Ya vino Judith, porfa. Entonces, funciona. Mira, en Guatemala, ¿qué funcionó? Cepos. Uh-huh. ¿Te pusieron cepos? ¿Cuántas cepos querés pagar? Ya no lo volvés a hacer, Ana Lucía. Aprendemos a la mala, tristemente. Entonces, autogobernémonos y dejará de ser necesario que nos multen, nos castiguen y nos traten como que somos niños chiquitos. O hace o lo castigo. No. Es seguir haciendo conciencia, seguir sensibilizando a la gente. Creo que esa es la... Si quieres, vamos despacio, pero vamos. Y se va a lograr. Anda, dale, y la vamos a ir adaptando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, fíjate, es un gran punto. Y tú también tocaste algo muy importante. El trabajo de sensibilizar va poco a poco. Y creo que debemos de empezar en la familia. Precisamente es uno de los temas que me gustaría que tocáramos hoy. ¿Cómo afecta a nivel emocional a la discapacidad dentro de la familia? Claro, es un tema complejo, ¿verdad? No es así nomás. Y como tú muy bien lo pusiste, depende de la familia, depende de las circunstancias. Dependiendo, no es lo mismo si se nace con una discapacidad así por un accidente o por, no sé, pasa, ¿verdad? Tiene que ver con el tipo de disfunción o de discapacidad, si lo vemos así, cuando aparece, su pronóstico, su evolución, las características muchas veces también de la persona tienen muchísimo que ver. Uh-huh. En clínicas sí veo mucho, no miro mucho discapacidad a nivel personal, pero sí trabajo mucho con familias que tienen que lidiar alrededor de esto. Y la persona en sí tiene que ver, pero también mucho su entorno, ¿verdad? Porque te imaginarás lo traumático que ha de ser para la persona y la familia si viene una discapacidad tras un accidente. Toda la vida te cambia. Y te cambia a ti de manera individual y te cambia todo tu entorno familiar. Claro. Entonces, de la noche a la mañana pasaste de tener una vida, si hablamos en términos estadísticos, normal, ¿verdad? Sabes que me choca ese término, pero por decirlo así. Después tu vida se torna a rehabilitaciones, medicamentos, visitas médicas, esto, o sea, depresión, rechazo, pleito. Sí, y empiezan conflictos también, empiezan también reajustes, que vamos a hablar un poco más a fondo con relación al trabajo, la economía personal y familiar también se ve muy afectado. Las actividades de ocio, todo, las amistades, mucha gente a tu alrededor. O sea, a la familia en sí le cuesta lidiar con esto. A los agregados, a los amigos, aunque sean amigos muy cercanos, les cuesta muchísimo también. Ahí se quedan los verdaderos, creo yo. Claro. Uh-huh. En una ocasión hablaba con esta amiga y... La de los gemelos. La de los gemelos, y le preguntaba, le dije, ¿qué es lo más difícil? ¿Verdad? Me dijo, todo y al mismo tiempo nada. Porque como que abandonas el estereotipo de lo que tenías en mente de lo que iba a ser tu vida. Pero si vas con una mente positiva, ves que es un regalo al final del día. Y se vuelve como una renuncia, pero al mismo tiempo cambia tu vida. Yo a ella la admiro muchísimo porque ella estaba no me acuerdo exactamente qué trabajaba, pero era muy exitosa, muy inteligente. Por eso la escogieron para estos chicos. Claro, una gran era así de inteligente.
una gran empresa y va cada vez escalando, queda embarazada, nacen los bebés. Por supuesto tiene que dejar eso, adaptarse a la vida de mamá con niños con necesidades especiales. Empieza a estudiar en una carrera enfocada a la estimulación, a la discapacidad, a todo eso. Y ahora me dice, mira, ahora que miro para atrás, esto le da sentido a mi vida. Yo pude haber hecho mucho dinero en el otro lado, pero ¿y qué? Y seguro que va a ayudar a otros, además de sus gemelos. Claro, ¿verdad? Y ese es el propósito. Ahorita está justamente, vamos a hablar un poquito más adelante, en un colegio donde están haciendo un programa de inclusión, donde ella, no sé exactamente si es la directora del programa o no sé, cambiaron un poco ahí la organización, pero eso es lo lindo. Lo lindo es de que las personas dentro de la familia pueden verlo o como algo que es un estancamiento o un crecimiento. Y aquí es como libre albedrío, ¿verdad? Porque aquí no hay, claro, hay mucha guía, hay mucha terapia que te puede ayudar y todo, pero al final del día, a pesar de todo lo que tenés eso, con o sin eso, es opción. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Qué querés? ¿Querés cambiar o querés seguir en el mismo lugar? Claro, la mamá de los gemelos buscó, lo encontró un propósito más grande todavía, en lugar de quedarse enfocada a tragedia, porque a mí no es posible, y yo qué hice, no me merecía, y esto es castigo de Dios, o que, en fin, hay tantas cosas en las que las personas se pueden quedar atoradas, Ana Lucía, pero la mamá de los gemelos vio más allá. Ella está dejándose llevar por un poder superior, por encontrarle el verdadero sentido a por qué ella es tan inteligente, porque es que ella tenía capacidades especiales también para ponerlas al servicio de sus propios hijos y de otros niños que estuviesen en las condiciones de ellos, buscando la equidad, buscando la inclusión, buscando eliminar prejuicios, eliminar mucha cosa que tiene todavía la sociedad como tabú, porque tú pensás, Down, decís, retrasado mental, no, o que es sordomudo, retrasado mental, que tiene que retrasado mental, o sea, todo lo queremos ver, que si alguien tiene una capacidad diferente, le quitamos poder y fuerza a su intelecto y lo encajonamos en que definitivamente el intelecto no le da para nada. Y más allá de lo para que te da el intelecto, esa persona tiene un alma, tiene un corazón, tiene emociones, tiene sensaciones. Igual que tú, quiere pertenecer, necesita ser amado, necesita ser incluido. O sea, eso no se nos quita con ser sordomudos, no se nos quita con haber nacido ciegos. Seguimos teniendo esas mismas necesidades. Y es más, si lo ponemos de esta manera, ¿cuántos juicios, cuántos prejuicios, cuántas críticas tenemos nosotros a raíz de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿no? Al final del día, pues ellos tienen ese registro menos que nosotros y tienen la capacidad de natural, digamos, de no estar haciendo más de su tipo de registros visuales, auditivos o lo que sea, o intelectuales. El dueño de una pastelería que contrataba personas con sordomudos, le encantaban porque no se distraían. No los distraía un ruido de vez que tú, ¡pam!, suena, rápido te volteas a ver qué es lo que pasó, como no muy metiche uno, ¿verdad? Como que va a solucionar algo con el fuentazo que pasó. Entonces, entre que no te distraes chachalaqueando y no te distraes con ruidos ni chismes, entonces estás súper metido, súper enfocado en lo que te toca hacer como tarea. Él le encantaban estas personas. Es lo que te digo, realmente, ¿qué pasaría si como sociedad empezamos a verlos como personas con superpoderes y no discapacidades? ¿En qué nos pueden ellos enseñar a nosotros y no al revés? Uh-huh. Y es uno de los retos que decían, ¿verdad? De todos estos cambios que hemos hecho, de que cuando yo estaba estudiando, justamente estaba pensando, que me metí a estudiar diversidad y todas esas cosas cuando estaba estudiando la maestría. Había un punto que siempre me chocó, decían, la discriminación pasa con el grupo minoritario, decían, siempre, ¿verdad?
Y en teoría y en papel así se lee y así se habla todo el tiempo. Sin embargo, a mí siempre me ha chocado porque también me he puesto a pensar, sí, pero otra vez estamos cayendo en estadísticas. También el grupo minoritario a veces tiene discriminación para el mayoritario, no solo es de una vía, ¿verdad? Entonces, también ven mal de regreso. Claro, entonces la equidad también tiene que ser de ambas fuentes, porque también puede que yo esté abusando de la persona discapacitada, pero también en qué momentos también puede ser al revés. Y cómo podemos hacer como para sociedad empoderarnos todos y no estar viendo cómo toma uno ventaja sobre el otro. Regresando a la equidad. Una de las cosas que más me salta siempre, y no solo con discapacidad, sino con todo es, ¿qué es la base de la felicidad? La flexibilidad. Aceptar, creo yo, lo que es. Claro. Es parte de ser feliz. Pero para llegar a la aceptación tenemos que ser flexibles, porque si no somos flexibles claro. a aceptar los cambios, claro. ahí es donde está todo. Muchos estudios muestran que las personas que tienen que lidiar psicológicamente con la discapacidad, digamos, a nivel familiar, lidian con ansiedad, depresión, tú lo dijiste, dependencia, pasividad, aislamiento, sentimientos de inferioridad, rechazo, porque la misma familia se siente rechazada, y mucha culpa también, porque muestra mucho esto, y en los casos que he trabajado también me doy cuenta que las personas que quedan, que no tienen la discapacidad, entran en culpa, muchas veces son las mamás, mis gordas, que no voy a descansar, no voy a hacer esto porque mis niños tienen que hacer esta terapia, o no voy a hacer nada. Entonces también uno queda como relegado, y a veces también pasa en las familias que no solo es la mamá, sino que también los hermanitos. Mijito, no, ahí no vamos a ir porque ahí no puede ir tu hermanito, o ahí le cuesta a tu hermanito, o una de las de lo que se trata también ahorita con todo esto de cambio y con la inclusión es de que cada vez más se incluya al grupo minoritario dentro de las actividades de la norma, por decirlo así, y también en donde definitivamente no se puede, bueno, porque son otras capacidades. ¿Qué podemos hacer para que el grupo familiar tampoco pierda eso? Porque tampoco queremos que los hermanitos pierdan, por decirte, la clase de fútbol, porque el hermanito no puede correr, ¿verdad? Porque si no también entrará, afectas a los niños que no tienen esa otra capacidad, ¿verdad? La idea es tratar de hacer esa normalización con todos los grupos. Y que la familia encontrar el equilibrio, y en la familia es bien importante, te digo, yo lo que más miro son mamás desgastadas y papás desgastados, en los casos donde realmente son padres comprometidos, porque también quedan hasta atrás y no ven más allá que el niño con esas capacidades, que está bien, pero tampoco olvidemos que todos nosotros tenemos una vida aparte, y que el mismo niño va a resentir si nosotros estamos dejando de hacer, entre paréntesis, una vida normal por ellos, porque entonces si no, también a ellos los llenamos de culpa. ¿Cómo encontrar el equilibrio entonces sin sentir culpa? Ni descuidar a los miembros, pues incluyéndose uno a sí mismo, porque ahí está quien cuida al que cuida. Exacto, y si se desgasta la roca, como yo les digo a los papás, ustedes son la roca, y si la roca se tambalea todo lo demás. Es el equilibrio para todo. Mira, aspectos importantes de trabajar con la familia, hay muchos. Principalmente, en mi experiencia, no voy a decir que soy experta en el tema, pero mi experiencia que he tenido con los casos que he trabajado, es trabajar el impacto de la pérdida que supone esa discapacidad. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo cuando estaba embarazada, yo tenía todos estos sueños, yo pensaba cuando la niña creciera, cuando todo esto, todos me imagino que tenemos ese tipo de sueños. ¿Qué pasa cuando te dan a tu bebé y te dicen, pero está este problemita? Tiene que haber una modificación a esas expectativas, obviamente, pero ese shock inicial de, ¿y ahora? Y todo lo que yo había planeado, y todo esto, y todo, ¿verdad? Y automáticamente entramos
en todo el proceso de duelo normal, ¿verdad? En la negación, el regateo, la tristeza, el enojo y finalmente llegamos a la aceptación en el mejor de los casos, porque también hay que decir que hay casos de casos, ¿verdad? Hay algunos que les cuesta más, pero finalmente si tenemos esa flexibilidad, pues podemos llegar a esa aceptación de una manera muy sana. Uh-huh. Lo que pasa es que nadie está diciendo que va a ser fácil, ¿verdad? Porque ahorita lo estamos hablando y suena muy paso 1, paso 2, pero los que están ahí, no quiero faltarles el respeto diciendo, ay, si se hace esto y ya. O sea, no, trato de ser empática, pero también soy realista. Por mucho que yo haya ayudado a estos casos, yo no he estado ahí, yo no soy en carne viva esto. Y me imagino que debe ser una de las cosas más difíciles para lidiar a nivel de familia. No voy a decir el sesgo como mamá, que ahora, desde que uno se vuelve mamá, ya todo lo pasa por el filtro de madre, ¿verdad? Y ya lo ve diferente. Una de las cosas que hay que trabajar y que debemos de tener claro cuando estamos ayudando a una familia es ayudarlos a obtener una información exacta del diagnóstico y una aproximación de un pronóstico evolutivo, por decirlo así, realista. ¿Qué significa esto? Es que fíjese que a mí me dijeron que parece o luce como, pero no están seguros. Cuando una persona, una familia llega diciendo eso, ¿qué es eso? Todavía están en negación, no han realmente agarrado o buscado una segunda opinión, no saben exactamente qué está pasando. No es que esté yo indicando que me encanten las etiquetas, sin embargo en estos casos sí es importante saber con qué estamos lidiando para saber qué se puede esperar dentro de lo que llamamos el rango de la normalidad. Y si no, pues, ¿qué adaptaciones podemos hacer a los casos en particular? Tenemos también que ayudar, en la medida de lo posible, en darle los conocimientos sobre los ajustes de la discapacidad, porque cada discapacidad trae retos diferentes. Entonces, no lo que va a funcionar para un caso va a funcionar para el otro, o para una familia va a ser lo mismo para la otra. Tenemos que enseñar que tenemos diferentes modalidades de aprendizaje todos, y dentro de esas modalidades enseñar o buscar con las familias qué técnicas son las que más se acoplan a nivel individual y a nivel de familia para que todos en la manera de lo posible puedan llegar a encontrar una independencia y una autonomía. Ahora, insisto, todos, porque no se trata solo de la persona con la discapacidad, se trata de todos los demás. Todos tenemos que tener nuestra vida lo más completa posible, porque otra vez, la vida continúa. La comunicación por eso es bien importante y es esencial que todos los miembros de la familia estén en constante comunicación. Y como hemos dicho aquí, tú dices todo el tiempo, es cierto, en el seno de una familia abierta, donde todos se hablan con cariño, donde todo se dice, donde no se guardan secretos, la cosa fluye mejor. Y donde fluye mejor podemos hacer negociaciones, donde todos ganan. Entonces, por ejemplo, el niño que quiere se muere por ir al fútbol, pero por el hermanito que no puede ir, el hermanito que vaya al fútbol, ¿verdad? Y miremos si el programa de fútbol tiene algún tipo de inclusión. Tal vez no puede correr en el campo, pero ¿qué pueden hacer? Tal vez, no sé, averiguar. Y si no es en esa academia, tal vez será otra. Y si no existe tal cosa, perfecto, que vaya el hermanito a la academia de fútbol y mientras el hermanito esté en fútbol, ¿qué otra cosa podría hacer el otro hermanito que le llene, que le guste? ¿Verdad? Y así todos ganan. Es que en el gana-gana la base es sacrificio-sacrificio. Para que los dos ganen, las dos partes deben sacrificar algo. Sí, y lo que pasa es que también, si sentís que estás ganando, no vas a sentir tal cosa como sacrificio. Bueno, pues a algo renuncias, cedes en algo. O sea, no se entienda sacrificio como, ay, sí, yo la víctima, pobrecita de mí. No. O sea, es renunciar a algo, privarte de algo. Si queremos llegar a un acuerdo y queremos las dos ganar, tú tienes que renunciar a unas cosas, yo tengo que renunciar a otras y ponernos de acuerdo, y entonces ahí sí se va a dar un gana-gana.
un ajustar, diría yo, para que se oiga más bonito. Regresando a otro de las cosas de las limitaciones, las amistades, como tú bien dijiste. Es cierto, tenés toda la razón. Se pierden muchos, quedan los reales. Y también en eso de que se queden los reales es importante buscar un nuevo grupo de apoyo, porque por mucho que los que se queden y te quieran y todo, si no están en tu misma situación, van a quedarse cortitos hasta donde puedan ayudar, porque no saben o no pueden o se va de las manos. Lo que se aconseja en ciertos casos es busquen una red de apoyo donde, por ejemplo, es un niño con sordera, busquen papás o vayan a una institución donde vayan varios niños con sordera y empiecen a hacer también ese grupo de apoyo dentro de los papás. Apóyense mutuamente, porque qué rico venir y hablarle a otro papá que sabe exactamente lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y vas a encontrar ese consuelo, vas a encontrar esa cercanía, esa calidez, y de repente te encontrás, no soy el único, ¿verdad? Sea lo que sea la discapacidad, y eso es lo que estamos cada vez como fomentando un poco más. Las aspiraciones de los demás miembros, como hablábamos del ejemplo del niño de fútbol. Bueno, hoy puede ser el fútbol, pero más adelante quizá este niño quiere estudiar en el extranjero, pero híjola, con tantas terapias y con tantas cosas que tenemos que pagar para el otro, no va a haber como para ayudarte mucho. Esa es otra cosa. Si desde pequeños empezamos a ver maneras, como decías tú, de estos ajustes, donde todos vamos colaborando, no va a haber ese shock que más adelante lleve a estas culpas, a estos enojos, a estos traumas familiares, ¿verdad? Otra vez, no estamos diciendo que sea sencillo, sin embargo se puede, todo en nuestra vida se puede. Tenemos que ayudar también a las familias a recuperar este sentimiento de valía y competencia. Estoy hablando mucho en familias, no porque no esté considerando a la persona con la discapacidad, pero esto hay que verlo de una manera sistémica. Nadie es una isla. Esta discapacidad, sea la que sea, afecta a todos. Entonces, el autoestima y la autocompetencia empieza a tambalear con la familia entera, no solo con la persona que tiene la discapacidad. Por lo tanto, tenemos que ver cómo progresivamente vamos ayudando a cada uno a ir encontrando esa satisfacción, ¿verdad? Por esos logros, ya sean grandes, pequeños, medios, lo que sean. En la persona con la discapacidad también se juegan muchos sentimientos, se juega también la negación muchas veces. Eso se mira con los niños más que todo, ¿verdad? Papi, ¿por qué yo no puedo y ese niño sí? ¿Y qué dice uno de papá, verdad? Con el corazón en la mano, y dice, bueno, mi amor, probemos a ver hasta dónde tú puedes. También es bueno para los papás no comprarse las limitaciones como tal. Yo he oído muchísimos casos, yo creo que todos, que el doctor dijo que este niño no va a caminar, el doctor dijo no sé qué, y no es que el doctor sea el malo, no, se está basando en estadísticas, se está basando en lo que para su práctica o su experiencia es la norma. Eso no quiere decir que hayan casos donde hay niños que se salgan de esa norma. ¿Cuántos casos no conocemos de que dijeron que nunca iba a caminar, que nunca, y que los papás buscaron alternativas, se movieron y de repente, camina, ¿verdad? Eso para mí es uno de los grandes milagros de la vida. Cuando miro, incluso hemos visto esos que corren en las Olimpiadas Especiales, que tienen prótesis o que tienen esto. Son y que bellos. Lindo. Verlos correr. Y parecen gacelas, ¿verdad? Es la alegría que llevan esos muchachitos. No, y es una cosa que uno dice, que pilas. Yo a veces miro unas cosas que digo yo jamás en la vida, aunque mi vida contara con eso y tengo una pistola apuntándome, no podría hacer eso, pues no tengo el talento. Y están estos seres increíbles que hacen unas cosas maravillosas. Entonces también creo que como sociedad tenemos que trabajar en esa negación de lo que hay, pero con cautela, ¿verdad? Sí, mi amor, este es el diagnóstico. Sí, mi amor, pero ¿y qué? ¿Qué más es posible? ¿Qué más podemos hacer diferente? A ver, ¿qué no se nos ha ocurrido? ¿Y qué podemos adaptar?
eso es lo que realmente nos va a llevar al cambio. Cuando hablamos de discriminación de una manera simplista, podemos ver la discriminación como una exclusión, ¿verdad? Simplemente es una exclusión. ¿Por qué? Porque no son iguales a los demás. Entonces los excluimos, nos hacemos los indiferentes porque ellos son, o muchas veces se usa la palabra especiales, pero es el tono, ¿verdad? Es que ellos no, porque ellos son especiales, ¿verdad? Y se siente esa energía como de malicia. Ok, sí, son especiales, claro que son especiales, son seres especiales que fueron puestos acá con otras cualidades que nos vienen a enseñar. Pero, entonces, ¿vamos a discriminar? Si discriminamos al grupo minoritario, nos estamos discriminando nosotros también, no estamos dándonos la apertura a ese crecimiento. Porque si solo lo mío es bueno, entonces yo ni siquiera alzo a ver lo de los demás. ¿Y qué estoy perdiendo? ¿Qué me puede enseñar esa persona maravillosa que yo no he considerado? En las áreas de discapacidad, que he estado como interesada y que he leído un poco, me empapé en lo que es el deporte, ¿verdad? A nivel nacional, porque decía, bueno, está bueno, hay muchas cosas, hay muchas organizaciones, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque yo todavía me considero ignorante. Yo no sé ustedes, pero no es que yo tenga demasiado conocimiento. He preguntado por aquí, por allá, sé un poquito más. Me gustaría como contarles un poquito de lo que encontré. En el área del deporte, las Olimpiadas Especiales están buscando un área de inclusión. Fíjate, bien bonito. Y el enfoque de ellos es que los atletas muchas veces tienen la misma capacidad motora que nosotros, o incluso más, porque tienen muchísima más capacidad. O sea, obviamente, están entrenando, cualquiera, yo sé que esas personas a mí me sacan una ventaja y yo corro un pedacito y ya estoy jadeando, ¿verdad? Entonces, ellos están ahorita a nivel nacional promoviendo el deporte unificado, que eso es incluir a las personas con discapacidad en las áreas donde hay personas, digamos, que entran en la norma, que no tienen dichas capacidades. Y dentro de ese programa hay un programa que se llama Deporte Unificado, que trabaja con atletas jóvenes, que habla de habilidades motoras. Es un programa que va de 1 año a 7 años. Y yo preguntaba con la directora ejecutiva de este programa, que es Carla Sosa, que le mando un abrazo, una patoja excepcional. Ella empezó como voluntaria, muy jovencita, y ahorita está como directora y ha hecho unas cosas divinas. Me estaba contando que este programa está siendo instituido en varios centros y colegios, que entre ellos está obviamente Margarita Tejada, AGSD, hay un kinder en carretera que se llama Picabú, que también incluye, hay un colegito en zona 11 también, y está en la escuela municipal de Misco en zona 11, y muy pronto van a abrir un programa en zona 15, donde de manera gratuita se incluye niños con discapacidad y niños que no tienen discapacidad dentro del mismo programa. Y todo esto me explicaba Carla, que lo lindo es que vamos a enseñar a nuestros niños a entender de que ¿cuál discapacidad? ¿Verdad? Si lo empezamos a ver como lo normal, las nuevas generaciones van a venir con otro enfoque completamente distinto. Se va a desarrollar su inteligencia emocional. Claro, entonces estamos muy emocionados, no sé, formo parte de este programa, pero me encantaría formar parte de este programa. Es más, lo pongo al aire, cuando tenga información se los paso. Parece que sí, va a haber un entrenamiento para personas que no están involucradas, que quieren certificarse para poder aplicar y ser como maestros, me imagino yo, de este programa. Estoy muy emocionada por eso, me encantaría que me incluyeran. Y todo esto es gratuito, ¿verdad? Y es una institución que de veras está ayudando muchísimo, muchísimo a nivel nacional. Me encantaría que tuvieran como más voz. Más difusión. Las entradas esas van a servir para eso. Es que va a haber un evento la próxima el 21. El 21, el lunes. Es lunes de la otra semana. Contales, por favor. Pues el evento es una charla. Voy a leer. La invitada. Importante invitada que viene a hablar de no más bullying. Exactamente. Es una charla muy bonita. Yo la verdad no les puedo decir que la he escuchado muchas veces. Sé que trabaja en CNN.
dando los pequeños pedacitos estos de servicio médico, no sé cómo le llaman ellos. Ella es especialista, me parece que fue directora del Miami Children's Hospital, que le cambiaron nombre. ¿Cuál de las dos querés, esta o esta? Esta, sí. Esta. Aquí está. Marisa Azaret, aquí nos trajeron ya las entradas. Okay. Ella, bueno, la verdad es que la mujer sabe muchísimo, tiene mucha experiencia y viene a hablar justamente del bullying. Y me imagino que uno de los temas a tocar va a ser la discriminación dentro de esto. Todo esto es a beneficio de las Olimpiadas Especiales, así que por favor apoyemos más a estas instituciones que nos ayudan a sensibilizarnos y a educarnos. Aquí nos mandaron unas entraditas para que, no sé si más adelante las podamos rifar. Son 1, 2, 3, 4. Son un montón. Son un montón. Para que cuente usted, señor, son un montón. Sí. Es que estas son... Sí, perdón. Sí. Ahí junto encontrará las entradas de cortesía al taller Basta Ya, detengamos el bullying, con la doctora Marisa Azaret y Tuti Furlan como expositoras, organizado por Olimpiadas Especiales. Acaban 20 entradas. Si usted es Carla Sosa quien nos las hace llegar, ella es la directora ejecutiva de esta entidad de Olimpiadas Especiales. Gracias, Carla. Si usted desea asistir a esta charla que van a presentar ellas dos, Marisa Azaret y Tuti Furlan, el lunes a las 4 de la tarde, puede participar. Háganos saber a través de mensaje de texto desde su celular al 5025. Mándenos por favor la palabra taller y nos da su nombre con apellido y su número de DPI. Vamos a hacer 10 regalos porque son 20 entradas, las vamos a regalar dobles para que puedan ir y aprendan un poquito más de cómo no necesitas tener capacidad distinta. El simple hecho de tu color de piel, tu forma de pelo, tus orejas, tus ojos, tu estatura, tu peso, tu nivel socioeconómico, bástele a quien le da la gana, o sea, a quien le gusta hacer eso, bástele para fastidiarte la existencia. Hoy en las casualidades, que no es ninguna casualidad, es mi amiga, una de las autoras del libro, es mi amiga, ella es mexicana, vive en México, es maestra de constelaciones. Raquel Schlosser estuvo hoy en el Museo del Holocausto en la zona 1 presentando el libro Mi Seide es historia. Seide es la forma como se dice abuelito, o sea, mi abuelito es historia. Salomón Schlosser es el papá de Raquel Schlosser. Él es sobreviviente de Auschwitz, de uno de los campos de concentración que hubo en Alemania, donde los alemanes mataron millones de judíos. Y precisamente en el material que compartió conmigo hoy Raquel, le pregunta la hija de Raquel a su abuelito: abuelito, ¿qué es discriminación? Y el abuelito respondió: es pensar que unos son superiores a otros y que por eso tienen derecho de decidir sobre la vida de los demás o de prohibirles cosas. Los nazis creían que las personas que eran rubias y de ojos claros, de raza aria, eran mejores que todas las demás personas y que nosotros, solo por ser judíos, éramos menos que ellos y que no teníamos derecho de vivir de acuerdo a nuestras costumbres y nuestra religión. La discriminación, continuó el abuelo, destroza los derechos humanos que nos pertenecen a todas las personas de todas las religiones, de todos los países, en todas las edades, mujeres y hombres, con cualquier color de piel. Heinrich Heine, poeta alemán, en 1820 escribió una frase sabia que decía: aquellos que queman libros terminarán quemando personas. Cuánta razón tenía. Entonces, es súper ameno. Te contaba, como yo vine cabal de la presentación del libro, vine al programa y en lo que estaban sonando las canciones, pues me tomé el tiempo para leer el libro, que me encantó. Yo tuve la oportunidad de estar con mi marido en el Museo del Holocausto en Jerusalén.
Yo creo que no íbamos ni por la mitad, le dije a mi marido, sácame de aquí, no aguanto más. Llorando, con unas ganas de vomitar horribles, porque lo que podías percibir en esas fotografías, el dolor de toda esa gente, de esa masacre. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede el ser humano descender tan bajo? De matar a otros porque los consideras menos, y eso no se ha perdido. O sea, la historia, el interés, la intención de este libro de Mi abuelo es historia es hacernos reflexionar, recordarnos que esto fue real, que pasó en la humanidad, y si no queremos que esto suceda nuevamente, tenemos que decir, basta ya, no es posible. Tenemos que sensibilizarnos, tenemos que dejar de creernos superiores por lo que sea que hasta hoy alguien nos vendió, que nos hacía sentirnos superiores porque teníamos capacidades diferentes, porque éramos más inteligentes, más jóvenes, o más altos, o más viejos, o más ricos, o más lo que sea. Eso no existe en la nueva humanidad, no existe. Entonces, ver cómo una niña se asoma a la vida del abuelo con respeto, con amor, con ternura, y es que 111.907 era el número del abuelo, porque se lo tienen tatuado en el brazo, ¿verdad? En el antebrazo de Auschwitz. Y si uno no, tú ves la foto y ves la cara de la niña con su abuelo cuando está, lo que a ella le duele, ver lo que le hicieron al abuelo y cómo el interés del abuelo es cortar ese círculo, porque a menos que alguien diga basta, esto va a seguir por la eternidad. Entonces decía aquí, ¿qué es prejuicio? Porque esta es otra cosa que afecta la discriminación. ¿Qué es un prejuicio? Le pregunta la niña al abuelo y le dice, son ideas falsas y generalizadas sobre grupos de personas que no toman en cuenta las diferencias dentro de los grupos de personas. Por ejemplo, las mujeres son del sexo débil, los hombres no deben llorar, mi religión es mejor que las otras, solo los que estudian son inteligentes. Nos mandaron matar porque los nazis difundieron prejuicios en contra de nosotros como pueblo judío, y había mucha gente que les creía. Las niñas y los niños, los que ya saben que eso existe, que el prejuicio existe, no se dejarán dominar por ideas malas sobre las personas o sobre los grupos de personas. Crecerán más libres y con mayor paz interior, porque respetarán a todas las personas con sus diferencias. Le pregunta, abuelito, ¿cómo sobreviviste? No sé, le dijo el abuelo, nunca pensé en la muerte. Cada día quería vivir un día más. Y así vivo hasta ahora. Tiene 93 años y dice Raquel, le dije, papá, no me vayas a decepcionar, ya te estoy preparando tu fiesta de los 100 años, le dice. Entonces, porque la gente con esa capacidad de trascendencia, Ana Lucía, wow, son grandes maestros del cómo debemos vivir. Él al día de hoy, a sus 93 años, cada día lo único que pide es vivir un día más. No sabe cuántos días le quedan, pero él lo único que pide al día de hoy, cada día, es vivir un día más. Porque él ya probó lo más bajo de la raza humana en carne propia. Entonces dime tú si no es algo conmovedor. Le digo, Raquel, mira, gracias por este hermoso regalo. Aún no sé en este momento cuál es el propósito. Yo venía todavía corriendo ahí para no llegar tarde al programa. Había olvidado el tema de hoy, porque si y era la sincronicidad. Siempre es igual. Era la sincronicidad. Sí. ¿Verdad? Y todo está, y todo está en la humildad, tú, de aceptar y de ver que cómo podemos crecer todos, a nivel individual y como todos. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada, la doctora Ana Lucía Alcaé, discapacidad y discriminación. ¿Dudas, comentarios? Bienvenidas, por favor. Si es en mensaje de texto desde su celular al 5025, si es en Facebook, allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos.
Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya de vuelta con nuestras invitadas, se une ahora a la mesa Gerty Aguilar. Ella está en la Unidad de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y está precisamente en fuerte trabajo sobre la inclusión de las personas con capacidades diferentes, el decir basta ya a la discriminación y a todo lo que nos hace sentirnos separados de los demás, porque como personas, más allá de lo que las características con las que nos pueden calificar en un momento dado, pueden modificarse. Quiero recordarles que está para ustedes, hay 10 boletos dobles para quienes deseen asistir el lunes 21, es la otra semana ya, la charla Basta Ya, Detengamos el Bullying. Viene Marisa, acá tengo el nombre, Marisa Azaret, y se acompaña en Guatemala por Tuti Furlan. Ambas expondrán en este evento organizado por las Olimpiadas Especiales, expondrán cómo es de urgente que detengamos el bullying, el acoso, el rechazo, la discriminación, la separación, el querer lastimar a otros. Entendamos también con esto que cuando alguien hace eso, lo hace porque así de lastimado está, porque así lo lastiman. En Facebook publiqué hace semanas la historia de una niña que llegaba a hacer bullying al colegio, que le quitaban el recreo a otra más chiquita su sándwich. Y más te vale que venga con la mayonesa que me gusta, y la atoraba con todo eso. Entonces esta chiquita un día dice, la voy a seguir, y la sigue hasta su casa y espía por la ventana y comprende por qué es que esta, que era más grande, la fastidiaba tanto en el colegio, la acosaba tanto en el colegio. Cuando llega a la casa, esta acosadora tiene una hermana mayor que es así o más abusiva que lo que es ella en el colegio. Entonces se están peleando y entonces se mete la mamá a separarlas, a corregirlas, igual o peor de abusiva. Entonces en eso entra ya el esposo, muchísimo peor de abusivo, ya con golpes, insultos y cosas. Entonces esta que está espiando por la ventana comprende la mecánica de por qué es que la niña que la fastidia en el colegio es tan abusiva como es. Entonces al día siguiente ya sale al recreo nuevamente y espera el acoso de siempre, ¿verdad? El fastidio de siempre, pero no está la patoja. Su acosadora no sale al recreo. Entonces ella empieza a buscar de aula en aula si está mal, si le pegaron, si qué pasó, si no llegó a la escuela o qué fue lo que pasó. Y están dentro de un salón, está castigada, o sea, no le han permitido salir. Entonces se acerca a ella y le dice, oye, ¿te castigaron? Pues, ¿qué crees? Sí. Y ya, ¿qué quieres? No me fastidies. Entonces, no, le dice, solo te traje tu sándwich. Llevaba uno para cada una, ¿verdad? Entonces, te traje tu sándwich y trae la mayonesa que te gusta. Le dice, entonces, la acosadora se voltea a ver a la chiquita, así como que está de otro planeta, ¿qué le pasa? Entonces ya se quedan juntas comiéndose un sándwich. Entonces, alguien tiene que poner límite, decir no más o no me sumo al barco si en mi familia yo estoy despreciando a otros por sus condiciones. Veo a mis familias que hacen eso, a mis familiares. Yo puedo decidir no hacerlo, ser empática, ser respetuosa, si no amorosa, por lo menos respetuosa. Entonces, para eso está con nosotros también hoy Gerty. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes acompañándolas para hablarles un poquito del trabajo que se está haciendo a través del Ministerio de Trabajo, precisamente para lograr un proceso de integración o de inclusión, porque tenemos una normativa legal que nos dice que tenemos que actuar y que tenemos que trabajar con todo tipo de población.
la situación ha sido cuál es el enfoque que se ha dado hasta el momento al respecto, que pueda ser como muy integrador y que diga sí se está haciendo algo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pasó precisamente al integrarnos al ministerio, darnos cuenta que era un tema que sí se trataba poco, o sea, habían 2, 3 personas que trabajaban con el tema y se esforzaban mucho, pero la percepción de la sociedad o de las personas con discapacidad era que nosotros como ministerio no hacíamos absolutamente nada. Entonces, en torno a esa situación empezamos como a trabajar un poquito más integral el proceso y a través de una visita que se tuvo precisamente en convivencia o viendo otras experiencias con otros países de cómo han enfocado el tema, nos encontramos con la experiencia de Costa Rica, que tiene un programa que se llama Empléate Inclusivo, que le daba un giro completamente a la forma de abordar el tema desde el Ministerio del Trabajo, porque nos dimos cuenta que hay muchos empleadores que están dispuestos a dar una oportunidad a una persona con discapacidad, pero resulta que la persona en ocasiones no tiene las habilidades blandas que se necesitan para poder estar en el trabajo. Entonces había un proceso donde había una emoción inicial a la hora de estar trabajando, pero al desempeñarse en el trabajo resulta que no tenía las competencias que el trabajo requería. Esas son las habilidades blandas, entonces, las competencias. Exacto, entonces no solo para el trabajo, sino que también la actitud para trabajar. Entonces resulta que la persona estaba en un horario de trabajo donde no estaba acostumbrada, que tenía que tener un horario o que tenía que seguir instrucciones. Entonces se dieron cuenta de que el enfoque que se tiene que dar a un proceso de inclusión laboral tiene que ser diferente, porque hay que trabajar con las capacidades que tenga la persona en cuanto al perfil laboral que va a desempeñar, pero también tiene que haber un tema de actitud hacia el entorno que ha cambiado. Y a nosotros nos ha pasado actualmente. Nosotros vemos con los empleadores y les decimos, miren, es importante dar una oportunidad a personas con discapacidad. Y nos dice, ya lo hemos intentado tantas veces y no ha sido una buena experiencia. Pero cuando empezamos a hacer la evaluación nos dimos cuenta que una persona que recién le están dando la oportunidad de trabajar, resulta que ha pasado 2 años, 3 años, 5 años en una búsqueda de trabajo. Toda la energía ha estado puesta en buscar el trabajo, pero no ha estado ninguna energía puesta a, cuando yo ya tenga el trabajo, cuál es la forma en que yo debo desarrollarme en esa empresa, donde hay horarios, donde hay compañeros de trabajo, donde hay procesos de convivencia. Entonces resulta que es un choque cultural, porque además la persona que está siendo integrada al área de trabajo, si no se trabaja con su entorno, resulta que lo ven con la persona, como la persona que pueda ser rara, o la persona que le quitó la oportunidad a otra persona que no tenía una discapacidad, pero que podía tener una convivencia diferente. O lo que usted mencionaba hace un momento, ¿qué pasa con una persona con una discapacidad auditiva que su concentración está completamente en el trabajo? Entonces su desarrollo de trabajo es muchísimo más efectivo que la de otra persona. Entonces las personas de su entorno ya lo ven como algo que resulta que sí se puede hacer más rápido, ¿verdad? Entonces, a esos les decimos culebras arrastrados. En serio, es que así de ridículos somos, de verdad. Exacto, ¿sí? Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta en el ministerio que había muchas acciones que teníamos que desarrollar previo a hacer un proceso de inclusión laboral con la persona. Primero, como ministerio tenemos que aprender a entrevistar a una persona que tiene una discapacidad y que llega al ministerio en búsqueda de trabajo. O sea, ¿qué pasa con una persona que tiene una discapacidad visual? ¿Qué pasa con una persona que tiene una discapacidad auditiva y resulta que yo no sé lenguaje de señas? O se tiene una discapacidad visual y, por ejemplo, vamos con la entrevista de siempre y usted maneja y usted va solo. Entonces la persona se siente así como, pues es obvio, ¿verdad? Que no me manejo solo, que necesito de apoyo. Entonces esas cosas crean barreras. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer en el ministerio, cuando se construyó el proyecto que se llama Empléate Inclusivo, ya una versión nuestra, más contextualizada, nos dimos cuenta que habían 4 cosas que eran bien importantes para poder trabajar. Uno, que era mejorar el perfil laboral de la persona con discapacidad, porque por lo general no se tiene. ¿Mejorar en qué sentido? Que no, por ejemplo, una persona va a la escuela, y lo que pasa, de hecho, pasa con personas con discapacidad y sin discapacidad. Hay un sistema educativo que nos dice que hay que llevar cierta cantidad de cursos que se tiene que desarrollarse de determinada forma, pero resulta que
no hay un contenido que diga cómo en eso que estoy aprendiendo, cuál es la carga laboral cuando yo ya esté en un entorno laboral. Entonces se es muy teórico en cuanto a los conocimientos que se tiene, pero no necesariamente en el área laboral. Y por lo general, en el caso de Guatemala, cuando se hacen prácticas, se hacen más o menos entre 200, 250 horas en el último año, pero no siempre en las áreas donde están yendo a dar a hacer la práctica, les colocan en un área de acuerdo a lo que esté estudiando. Sí, vas no a ser la siempre persona no que va a es. traer el café o que me archiva las cosas. Entonces, si una persona sin discapacidad, teniendo tiene todas esas limitaciones, tiene esas limitaciones, una persona con discapacidad las tiene un poquito más. Entonces, lo que se está trabajando es conocer el perfil laboral en el que una persona con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, pueda desarrollarse, que aprenda a desarrollarse en esa área y además teniendo esa carga de habilidades blandas que es bien importante. Entonces, lo que se está trabajando en el área del mejoramiento precisamente es tomar en cuenta no solo las capacidades técnicas que debe tener en el trabajo, sino transversalmente todo el trabajo de habilidades blandas. Gerty, ¿y la parte emocional, la parte psicológica, la parte de autoestima? ¿Qué pasa? También se está trabajando. Si una persona convencional, todos tenemos issues, todos tenemos heridas, todos tenemos traves, cosas. Somos motivo de conflictos y estamos súper enfermos. ¿Qué tal si una persona que además tiene capacidades distintas choca con eso, se siente rechazada, se siente mal vista, vista de menos o ni siquiera vista? ¿Cómo lo manejan también? Se está trabajando en el ministerio, ahí en la Dirección General de Empleo, hay una unidad que se llama Servicio Nacional de Empleo que tiene 3 áreas que son importantes. Una que es el tema de intermediación, que es precisamente la búsqueda de empleo, o sea, hay una empresa que tiene cierta cantidad de empleos y se hace ese conocimiento, ¿verdad? Para que puedan ir y hacer todo ese proceso. Hay otra sección que se llama orientación laboral. Y en el área de orientación laboral se toma todos esos puntos. O sea, no solo cómo elaborar un currículum, que sí es importante, o la gente no sabe cómo elaborar un currículum. También se trabaja todo el tema de la entrevista, cuál es la forma en la que la persona debe de ir a hacer una entrevista, ¿verdad? Conocer cuáles son sus debilidades y potencializar todas aquellas acciones, o sea, todo aquello que es bueno para él, para dárselo a conocer a quien le está entrevistando. Y todos esos aspectos emocionales de cómo poderlos manejar también. O sea, hay un área del ministerio que se encarga de darle esas herramientas básicas a una persona para que pueda hacer ese proceso inicial. En el caso de personas con discapacidad, que es algo que recién se está haciendo, el proyecto plantea un proceso de monitoreo y seguimiento, precisamente para poder trabajar una persona que ya logró ese espacio de trabajo, que no es que por lástima te estoy dando el espacio, sino que realmente tiene que ganárselo, hacer una entrevista como lo hace cualquier otra persona sin discapacidad, y una vez se gane el espacio, nosotros le damos algún tipo de acompañamiento por lo mismo, porque no está acostumbrada, es su primera vez que va a estar en un trabajo, pero también porque necesitamos ver que el entorno realmente lo vaya a aceptar. Por eso, dentro del proyecto se hace un proceso de sensibilización y concientización, le llamamos nosotros, porque se hace un proceso de sensibilización al dueño de la empresa para decirle, mire, vale la pena dar una oportunidad en este espacio, pero de concientización a las personas que en el entorno en algún momento van a recibir a una persona con discapacidad. Porque sí hemos visto casos en ocasiones donde los mismos compañeros hacen algo para que la persona falle y pueda ser despedida, porque no logra manejar el cómo me puedo comunicar con esa persona, o lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Está quitándole la oportunidad a alguien más, o está poniendo en evidencia, en teoría, lo que se puede llegar a hacer dentro de la empresa en cuanto a la efectividad del trabajo, ¿verdad? Entonces, sí se maneja esos aspectos en el área de orientación laboral dentro del ministerio. ¿A qué plazas están aplicando ahorita las empresas que ya aceptan personas con capacidades diferentes? Hay en el área de servicios, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad intelectual, los están incluyendo mucho en temas de conserjería, porque estos chicos tienen como un curso, de hecho,
por ejemplo, en las organizaciones que trabajan con este tipo de personas, hacen un curso no de 3, 4 meses, ¿verdad? Entonces hay 2, 3 años en donde los chicos les están enseñando cuál es el proceso para hacer efectivamente un proceso de conserjería, ¿verdad? También se está trabajando mucho en el área de call center. Créanme, en el área de call center el éxito ha sido las personas con discapacidad auditiva. Porque el área de call center... Todo lo manejan escrito, exacto, con braille. Porque no solo era lo mismo que nosotros pensamos, pero no solo tienen el área de atención a la persona por teléfono, sino también hay un área de atención vía correo electrónico. Ok, los reclamos escritos. Exactamente. Entonces es el área donde ellos están o en el área de archivo. Entonces todo el trabajo que van desarrollando las otras personas, ellos se encargan de darle ese seguimiento. Okay. Hay una empresa ahora que es la primera vez que se trabajó aquí en Guatemala, que ya empezó con una persona con discapacidad y ahorita tiene integradas ya 10 personas y un departamento específico para eso, y su cliente principal queda en Estados Unidos, o sea que además es en inglés la atención. Entonces ha sido todo un éxito. Hay otra fundación que está trabajando ahorita para hacer un proceso de integración para personas con discapacidad visual. Entonces a los teclados les está haciendo una modificación para poderles colocar braille. Exacto, entonces porque están siendo muy muy efectivos, que era lo que usted decía, la concentración de la persona es al 100, pero además la motivación. Porque me comentaban, por ejemplo, de esta persona que está ahora en el call center, cuando él llegó fue así como, ala, por favor, ¿verdad? Esa emoción de cuando él llegaba media hora antes de todos sus compañeros, estaba como muy dispuesto, con aquella energía, con aquella sonrisa. Al poco tiempo, él que llegaba en camioneta, de repente ya se compró una moto. Y al tanto tiempo, ya se compró un carro. Y al poco tiempo la mamá ya había llegado a la empresa para darle las gracias porque él había cambiado completamente su comportamiento. Encontró sentido su vida nuevamente. Totalmente. Claro. Entonces han sido esas acciones las que han motivado precisamente a darnos cuenta que dentro del mercado laboral hay unas donde se están siendo como más específicas. Y es por eso que ahora en conjunto con el Ministerio de Educación, porque estamos viendo todo el tema de capacitación, es la importancia de dar un giro al tema de la formación laboral para las personas con discapacidad y sin discapacidad. Entonces ya el Ministerio de Educación está trabajando con 10 familias ocupacionales, que así es que se le llama, que es todo el tema de agricultura, por ejemplo, que es lo que más se trabaja aquí en Guatemala, el tema de la tecnología, para ir potencializando la parte laboral de la persona, para hacer un proceso no solo del diploma de que te graduaste de bachiller, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la certificación laboral? ¿Cuáles son las competencias laborales que se desarrollaron a la par de las habilidades básicas que se tienen de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se quiere es trabajar también con las personas con discapacidad en las áreas en donde ellos ahora se están desarrollando y desarrollando bastante bien. Además, nosotros en el proyecto ahora estamos trabajando, porque sí es muy, muy importante, que los puestos laborales que se dan año con año son menores que la cantidad de jóvenes que salen al mercado laboral. O sea, más o menos están saliendo al mercado laboral con discapacidad y sin discapacidad, más o menos unos 120,000 jóvenes anuales. ¿Qué porcentaje de ellos es con capacidades diferentes? No podemos medirlo todavía, por eso el proyecto, una de las cosas que maneja el proyecto que le comentaban que eran 4 componentes que lo desarrollan, aparte del tema de mejorar la empleabilidad, nosotros como ministerio aprender a trabajar con el tema de emprendimientos, que sí lo vemos como algo muy muy importante, y el otro es precisamente el registro de personas con discapacidad, porque en el 2002, cuando se hizo el censo hace muchos años, no había una sola pregunta que pudiese decir cuántas personas con discapacidad habían en Guatemala. Por eso en este censo que se plantea para este año, sí se trabajó muy muy de cerca para que hubiera un módulo que incluyera el tema de discapacidad, porque necesitamos saber cuántas personas con discapacidad hay para poder hacer programas que realmente lleguen hacia ellos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos información de las fundaciones que los atienden,
Pero fuera de los chicos que están atendidos por alguna organización, alguna escuela o una fundación, no tenemos mayor información. Entonces, eso lo hace complicado. Está en un aprieto en el Ministerio de Trabajo, 120,000 jóvenes cada año graduándose sin esa oferta de trabajo. Exacto. Y porque según las estadísticas se generan más o menos entre 20,000 a 30,000 puestos nuevos de trabajo. Entonces, es una tercera, una cuarta fuerte. parte. Exacto. Por eso, actualmente el gobierno lo que hizo fue plantear dentro de sus prioridades, dijo, es importante hacer una revisión de la Política Nacional de Empleo para hacer un proceso que realmente nos garantice que nosotros podemos generar o poder ofrecer empleo más adelante, porque realmente el empleo no lo trabaja el ministerio como tal, o sea, no está dentro de nuestras competencias, es una competencia más del Ministerio de Economía en cuanto a cuántas empresas más pueden llegar a abrir, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de... Es que es toda una cadena, de ahí sí que quién fue primero, la gallina o el huevo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ustedes van de la mano con el Ministerio de Economía también, porque ellos son los que ven más lo de las empresas, pero esto del emprendimiento creo yo que es genial, porque puede desarrollar más la economía informal, que es cierto, que también se necesita más gente que pague impuestos, no a seguir atornillando a los que ya pagan impuestos, o con tasas o porcentajes más altos, cuando habría que observar también a la economía informal. Claro. Entonces, fomentar el emprendimiento es bueno, la inclusión es buena, la sensibilización es buena, la divulgación es buena, o sea, todo es todo bueno suma. Cuando va, ¿verdad?, en aras del desarrollo, de la expansión, del crecimiento, del humanizarnos, del dejar de sentirnos superiores, todo lo que cada quien desde donde le toca aportar a algo, los cambios serían cuánticos. Oh, totalmente. Cuánticos. Exacto. Y en el caso de emprendimiento, como le decía, sí lo vemos como algo bien positivo por lo que mencionaba Ana Lucía hace un momento, porque el emprendimiento permite hacer un proceso de integración familiar, porque no es la persona con discapacidad haciendo un emprendimiento llevando una microempresa, sino como la familia, que en algún momento algún miembro de la familia se ve afectado, por decirlo de alguna forma, en lo que hubiese soñado ser. Cuando hay una persona con discapacidad pasa a ser la persona que cuida a esa persona, que la lleva a las terapias, que tiene que llevarlo a determinados lugares. Entonces nosotros vemos el emprendimiento como un proceso que no solo lo va a desarrollar la persona con discapacidad, sino un proceso más integrador porque puede ser más familiar. Y enmarcándonos en la política fue lanzada este año y tiene 4 componentes que son muy importantes. Uno, que es la generación de empleo, que es la parte que estábamos conversando hace un momento, todo lo que es desarrollo humano, que es donde está todas las capacidades que debe desarrollar el joven para poderse desempeñar en el entorno en el que está. Después tenemos el desarrollo de empresas, ¿verdad? O sea, ahí es donde entra todo el tema de economía, el fortalecer las MIPYMES, las microempresas y todo este tipo de acciones, pero después el último, que es precisamente el tránsito a la formalidad. O sea, sí generamos emprendimientos, sí pasan a ser una microempresa, pero todo eso debe de irse a la formalidad para que tengan seguro social, para que tengan beneficios, no solo para que paguen impuestos, ¿verdad?, sino que también eso pueda regresar a ellos. Entonces, proteger al empleado también. Exactamente, la política lo que marca es eso, y en estos 4 ejes que les estaba mencionando hay 16 acciones prioritarias, y la número 8 habla específicamente para un programa de personas con discapacidad, y donde lo vemos más integral, porque según las estadísticas, el área donde más personas con discapacidad hay es en el área rural, no sabemos cuántos, no solo están en el área rural, sino que también estamos con problemas de analfabetismo, ¿verdad? Entonces eso hace más complicado en algún momento cómo entran ellos en el programa y cómo nosotros les podemos apoyar. Entonces ahí es donde ya nosotros trabajamos, la idea es poder trabajar con el Ministerio de el MAGA, de Agricultura, para que todos estos proyectos puedan irse sumando a nivel familiar y poderlo integrar para que entren ya en el ciclo y donde se pueda generar empleo y ya se pueda hacer todo este proceso. Y en la parte de la mujer,
es un bastión central. Yo lo he oído de instituciones bancarias, del Plan de Alimentos Mundial de Alimentos, también cómo trabajar con la mujer hace que se expanda todo muchísimo más fuerte. Entonces, para créditos, más del 95%, 97%, algo así, tienen de retorno en los cobros. Las mujeres que se hacen cargo de los presupuestos en las casas lo llevan mejor. Entonces es genial. Y hay una frase que, con esa frase me voy al corte comercial nuevamente, es cuando se educa a un hombre, se educa a un individuo. Cuando se educa a una mujer, se educa a una nación. Estamos conversando hoy con nuestras invitadas, es Gerty Aguilar y Ana Lucía Alcae. El tema de hoy es la discapacidad y la discriminación. Dudas, comentarios, les recuerdo nuevamente, si es en mensaje de textos de su celular al 5025, si es en Facebook, ahí estamos como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya de vuelta con nuestras invitadas, la doctora Ana Lucía Alcae y Gerty Aguilar del Ministerio de Trabajo, específicamente de la Unidad de Planificación y Cooperación. Interesante todo lo que se tiene en la mesa para mejorar la inclusión, facilitar la inclusión de personas con capacidades diferentes y para que los que somos convencionales podamos ver a las capacidades distintas con el corazón, no con una mente llena de prejuicios, con el corazón, porque estas personas tienen mucho que enseñarnos. Estas personas son tan humanas como nosotros, con las mismas necesidades que nosotros tenemos, con otras pruebas a lo mejor en las casas, porque como yo mencionaba al principio, Gerty, esto puede pasarle a cualquiera, venir con su vida sobre ruedas y de repente un accidente, una enfermedad, le torna el mundo patas arriba, esa readaptación después de vivir su duelo, su negación, su pelea con Dios y con Raimundo y medio mundo, dependiendo del núcleo al que pertenezca, cómo la familia lo arropa o cómo la familia todavía lo fastidia, y esta persona lo único que quiere es morirse. No sé, aquí en Guatemala no hay estadística de casi nada. Cuántas personas con capacidades diferentes se suicidan o buscan hacer cosas por acabar con su vida, por no poderse adaptar a su nueva situación. Yo conocí a la directora de la escuela Santa Lucía, que es del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Me encantó conversar con ella. Ella se quedó ciega a los 30 y pico años de edad o así. Entonces le decía yo que será peor no ver, o sea, nacer sin ver, o ver y de repente quedarse sin visión. Entonces me dice, luego de adaptarse ella escribe poemas, ella tiene otros talentos que tenía dormidos cuando tenía sus 5 sentidos. Entonces ahorita, al ser no vidente, se le desarrollaron otras cosas, y me dice, yo estoy feliz haciendo lo que hago, sirviendo como sirvo. Entonces depende de qué enfoque querramos darle a esa capacidad diferente. Yo, Susanita, la huerfanita, la pobrecita víctima, o yo con una nueva condición, que me tiene el mundo preparado en esta nueva condición y qué quiero hacer con esto. ¿Cómo se llama? Helen Keller, por ejemplo. Ella logró ser lo que fue gracias a quienes la sostuvieron, ¿verdad? Eso hace una gran diferencia. Personas que tras una tragedia o algo muy fuerte en su familia,
la pérdida de un hijo. En el caso de tu amiga que tú dices que tiene los gemelitos, que ambos tienen discapacidad, ella, sus propios hijos la llevan a buscar algo para ellos y para otros, o sea, para incluir a otros. O sea, cuando uno ve sin drama y sin tragedia, sin dolor y sin pelea, la nueva circunstancia o la circunstancia que le está tocando vivir, le va a encontrar el para qué, le va a encontrar el regalo, y cuando uno lo pone al servicio, es donde allí como que podría decirse misión cumplida, ¿verdad? Porque todos necesitamos de todos, en todas las áreas. Las personas que tienen capacidades distintas y los que somos convencionales, todos necesitamos de todos. Doña Ana Lucía se quedó muy callada. No, estaba cediendo el lugar a la experta aquí de empleo. Gerty realmente me encanta su entusiasmo, su pasión y todo su trabajo con amor que ha traído para la inclusión del país. Son realmente joyas para todos nosotros y que nos enseñan mucho. Y qué lindo que ya estén esas empresas, ese call center y estos que ya tienen 10 colaboradores con capacidades distintas incluidos en su paquete de personas, ¿no? Claro, y algo que no se veía mucho en el ministerio, por ejemplo, hubo un proceso que empezaron a hacer las mismas organizaciones de tener sus propios departamentos de inclusión, o sea, de intermediación. Ellos empezaron a hacer esa búsqueda porque no veían como una respuesta de parte nuestra como gobierno ante su necesidad de que sus familiares o ellos mismos fueran integrados a un trabajo. Entonces, y al final cuando nosotros vimos eso, es que realmente no es que no se hiciera, pero hay en este momento, gracias a Dios, ya hay 5 personas en la unidad del trabajador con discapacidad, que así se llama en el ministerio, la unidad que ve precisamente por este tema, y antes de ellas eran 2, 3 personas que veían el tema a nivel nacional. Entonces era muy difícil poder, no se dan abasto. Exacto, no podíamos darnos abasto en este tema, y por eso el proyecto Empléate Inclusivo tiene esa visión de verlo como un proyecto más de Estado. No es un proyecto del Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Trabajo es una pieza más en este proceso, en donde se necesita a las organizaciones, a los padres de familia, a las empresas. O sea, sí lo vemos como algo más integral. Las personas que crean que ya están listas para sentirse apoyadas por el Ministerio de Trabajo en búsqueda de un trabajo, ¿dónde les pueden contactar, Gerty? Van al Ministerio de Trabajo, que queda en la 7ª Avenida 3-33 de la zona 9. Las compañeras de la unidad de personas con discapacidad están en el 5º nivel y ellos ahí les atienden. La ventaja que tenemos ahora con el proceso que hemos estado mejorando cada día en el ministerio es que realmente se hace una entrevista a la persona y se ve la potencialidad que tiene la persona para el trabajo o para un emprendimiento. O sea, no se ve solo la persona así, tengo tantos años, tengo tal profesión o he tenido tanta experiencia, y de ahí se cierra la oportunidad y se mira con las ofertas de trabajo que puedan haber, si casa o no casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa persona que, si bien es cierto, necesita el trabajo, porque lo ve como una necesidad, pero tiene esa potencialidad para un emprendimiento? Entonces lo que nosotros hacemos son derivaciones con las otras organizaciones o con los otros ministerios para que esa persona, si bien es cierto, aplica a este trabajo y puede obtenerlo, pero que no deje por un lado su sueño de ser emprendedor con una idea que tenga. Entonces se le dan capacitaciones, se le da información de las capacitaciones que pueda tener alrededor de ellos. Y no es el problema el capital. Depende. Okay. Ahí la importancia del trabajo que se está haciendo, porque si lo hacemos a través de los ministerios, nuestra atención es gratuita. Y entonces, en el caso del Ministerio de Economía, ellos tienen ProMiPymes y MiPymes que atienden a la persona en forma gratuita. Entonces ellos pueden ir a los horarios que están establecidos, depende de las áreas en donde estén, y les dan acompañamiento. Además de fundaciones que son bien importantes, porque hay una que lo que hace es que tiene dentro de las personas que atienden, son jóvenes que están estudiando en la universidad.
y lo que hacen es darles un acompañamiento a todas aquellas personas que inician con un proceso, que inician con una idea, pero que pueden tener mucho entusiasmo, pero cuando no hay un entorno que le favorezca, puede caerse su idea. Entonces, las personas lo que hacen es acompañarlas en el proceso por 1 año, 2 años, hasta que ya es salgan. que no solo es el capital para mi entrenamiento, es el capital para la inversión. Totalmente. Y lo importante, que eso es lo que ustedes han escuchado en algún momento, que Guatemala es increíblemente, tiene un porcentaje muy alto de emprendimientos. Lo que no sabemos es que realmente un emprendimiento mal enfocado al final se cae, porque ven el entusiasmo, lo tengo como una muy buena idea, pero no vieron el entorno legal que tiene que desarrollarse para el proceso. Si necesitan permisos por ejemplo, de salud, ¿qué pasa cuando ya empiezan con empleados y resulta que no hacen un contrato de trabajo o que no les dan las garantías? Entonces de ahí resulta que terminan siendo demandados. O sea, hay una serie de situaciones que las personas que están haciendo un proceso de emprendimiento deben de saber. Entonces, en las capacitaciones que se da, en el caso del Ministerio de Economía, una de las unidades que dan precisamente es qué es lo que debo de hacer luego de tener todo esto. O sea, si ya tengo la idea y la desarrollé bien, luego tengo el capital para poderlo desarrollar, pero ¿qué pasa con el entorno? Entonces, hay capacitaciones donde le dicen cómo llevar la economía dentro de este proceso, cómo guardar, cómo pagar las deudas si en algún momento yo tengo que comprar para poder hacer o se me metió un préstamo para. Sí, se metió un préstamo para, cómo llevar la parte financiera bien desarrollada para poder garantizar que a la larga va a poder sobrevivir con ese proceso. Y entonces esa es la importancia del proyecto como lo estamos desarrollando en el ministerio, porque no es solo la vista de la persona que llega por un trabajo, sino la potencialidad que pueda tener para otras áreas, o dentro del mismo trabajo cómo puede irse desarrollando con otras capacidades para que sus competencias laborales se vayan desarrollando y pueda tener una mejora laboral, ¿verdad? Entonces, eso sí se está haciendo en el ministerio y con aliados estratégicos. Nuestros aliados estratégicos no solo es el área de cooperación, porque cooperación nos ha ayudado bastante también por el tema de los POAs, que ya sabemos que tenemos cierto presupuesto para determinadas acciones. Cooperación nos ha ayudado con las acciones que se tienen que desarrollar. Otros ministerios son nuestros aliados estratégicos, fundaciones son nuestros aliados estratégicos, porque ya lo vemos como un proceso más integrador. Porque para que no sea la estadística de la fundación que trabaja con personas con discapacidad visual o la que trabaja con discapacidad auditiva, sino que ya verlo como más integral. Entonces, en la unidad se lleva ya un proceso de registro que nos permite tener información y poderla compartir con las mismas fundaciones que ya trabajan con el tema y que de hecho son los expertos para poder trabajar en la discapacidad específica, ¿verdad? Porque nosotros no somos expertos en la atención de todo el tipo de discapacidad que pueda haber, pero sí ellos son nuestros aliados para podernos apoyar en estas acciones. Interesante. Ya en las preguntas, Ana Lucía, acá creo que ambas tienen, tú tal vez, la primera Gertie, Ana Lucía o ambas. Buena tarde, ¿cómo saber si mi hijo necesita educación especial? ¿Quién les evalúa? Bueno, yo ahí sí puedo ayudar un poquito. Hay varios profesionales muy capacitados justamente para eso. Neurólogos. Ahora, en el área de la economía, ¿verdad? Porque sí suele ser un poco costoso. Existe un área en la clínica de la Universidad Francisco Marroquín que se especializa para evaluar ese tipo de capacidades. Yo les diría que por favor llamen ahí y pidan información. Estoy tratando de recordarme el nombre, pero no me recuerdo. Hay una licenciada que esa es su área de especialización y ella supervisa a las estudiantes para las evaluaciones, por lo que pueden salir sumamente económicas. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Para un diagnóstico, para después ver qué se hace con eso. Ok, entonces usted puede llamar, busque por favor en las páginas amarillas o llame por teléfono a Claro para que le den en la clínica del Amarro, dale el número de una vez. Clínica del Amarro, el 23 38 77 99.
que tengo entendido, pero no estoy muy segura si todavía continúa, la Universidad del Istmo también tenía un programa de educación que era donde hacían evaluaciones. No sé si todavía está abierto. En la zona 14 tenían un centro, pero eso fue hace varios años. Yo no sé si todavía están. Entonces marque de una vez a la clínica de la Universidad Marroquín 2338-7799 y diga que quiere una cita para que evalúen a su hijo o hija para ver si requiere de una educación especial. Marta dice si pueden dar consejos para aceptar la sordera de un hijo. Yo creo que lo importante acá es cuando ya inician y se dan cuenta realmente las personas con la discapacidad auditiva tienen un lenguaje que es el lenguaje de señas, que es universal, realmente les permite, a diferencia nuestra, de que hay muchas señas que son similares con otros países y les hace más fácil poder tener esa comunicación. Cuando inician el proceso de aprender el lenguaje de señas, se dan cuenta que la forma en que pueden comunicarse con sus hijos es bien fácil. Nosotros tenemos la oportunidad con el proyecto conocer y trabajar con hijos de personas con discapacidad auditiva que son ahora traductores y son los que nos apoyan a nosotros en el área de orientación laboral cuando se atienden a grupos de personas con discapacidad auditiva, porque se logra tener ese lazo de poderse comunicar. O sea, ahí sí que la necesidad hace que se puedan comunicar. Yo creo que cuando no se ve como una barrera es bien importante, es una cuestión de percepción, es una cuestión de verlo en positivo, de no ver las cosas en forma negativa, lo que va haciendo que las cosas fluyan con más facilidad. Y eso nosotros lo hemos aprendido mucho en el ministerio, cuando el año pasado se tuvieron cursos para aprender lenguaje de señas. Y nosotros como ministerio no podíamos, porque no lo habíamos planeado con anticipación, pagar a un instructor para que llegara a enseñarle a los compañeros. Entonces, lo que ¿cómo hicieron, se las ingeniaron? ellos pagaron. O sea, se hizo una alianza con el Comité de Prosiegos y nos dijo, ok, nosotros les damos una docente, pero hay como una cuota, ¿verdad? Entonces nos pusieron una cuota baja porque eran 20 quetzales, pero los compañeros que se apuntaron, ellos pagaban sus 20 quetzales y estaban emocionadísimos. Yo estaba entusiasmada cuando vi la graduación de ellos con el grupo de las personas que habían estado en la escuela y ellos cantando. O sea, estaban su número, o sea, su graduación fue un número musical en donde estaban cantando en lenguaje de señas. Sí. Entonces, así se dice Guatemala, mira. ¿Sí? Eso es Guatemala. Entonces, lo interesante es eso. No, Guatemala. Perdón, aquí, Guatemala. Cómo cuando la persona deja el prejuicio por un lado, ven la oportunidad. Y eso nos ha pasado mucho en el ministerio, porque incluso con el área de la Inspección General de Trabajo, que es por lo general por lo que más se conoce al ministerio, ¿verdad? Por los inspectores, que llegaron de repente un par de personas con discapacidad auditiva, y resulta que los compañeros que los tenían que atender sabían que había alguien que estaba recibiendo el curso y salieron corriendo a buscarlos y dijeron, mira, tenemos esa barrera de comunicación, no podemos hacerlo. Y cuando vieron que por lo menos se podían saludar, no tenían una conversación fluida, pero sí se pudieron comunicar, y cómo la cara de la persona cambió, claro, al ver que podía ser atendida. Alguien pensó en mí, claro. Motivó a los compañeros a decir, ok, yo tengo que recibir o sea, estar en un curso de lenguaje de señas porque es importante la comunicación en esta fase. Entonces yo creo que es esa visión en positivo de verlo no como algo, como un castigo que puede llegarse a ver o cómo voy a hacer para hacerlo, sino como en el proceso de aprendizaje de la persona, la mamá o el papá o los hermanos están aprendiendo con ellos. Esa es la diferencia. Claro, y si a usted le produce mucho dolor, mucha resistencia, el que tenga un hijito sordo, vaya a terapia, por favor. Ahí le van a ayudar a aceptar su situación. No es un castigo, no es su cruz a cuestas. Usted no sabe las bendiciones que pueden llegar a su vida a través de este ser, a su familia,
Recuerde que todo lo que usted no resuelve, sus emociones, su vergüenza, su dolor, su tristeza, su culpa, todo eso usted se lo transmite a su hijo. Así él no la escuche, él la percibe. Percibe su corazón, percibe su mirada, percibe su lenguaje corporal, percibe su aceptación, percibe su rechazo. Entonces, si usted no sabe ahorita cómo manejar eso, por favor, busque ayuda terapéutica para que pueda tomar a su hijo en su corazón y entonces ocuparse usted de aprender nuevas cosas para acompañarle en su caminar. Yo soy tan curiosa, yo me metí una temporada a estudiar lenguaje de señas. Entonces, lo que ya no hice fue darle seguimiento, pero me encantó. Yo cuando están en la televisión o salen una película o algo, pero es que como que tiene imán para mí. Y yo decía, cuando estaba en mis clases, Dios mío, ¿será que tú algún día me vas a dejar sorda? ¿O voy a quedarme sin hablar? Y tal vez por eso es que tengo un interés en el fondo de quererme preparar antes de tiempo. ¿O será nada más que quieres que el mensaje que yo llevo a través de la radio también lo lleve a personas con estas capacidades distintas? Entonces, bueno, señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Entonces, para lo que sea que tú sepas que yo me tengo que meter, porque a mí es como un imán, como arena con imán, así, que lo jala. Yo puedo ver eso, inmediatamente dejo de hacer lo que estoy haciendo y como niño chiquito, así embobado, abro los ojos, yo creo que hasta la boca se me abre para ver todo lo que están diciendo. Entonces, sí, tengo que ponerme a practicar más, obviamente, papá, mamá. ¿Sabes cómo se dice divorcio? Así, en lenguaje de señas. Es se ponen un dedo así como que saca a alguien del corazón. Eso es divorcio. Entonces, casa, llegar, y muchas de las señas que hacemos, a mí dice mi marido que si me amarran las manos, es como que me cae en la boca. Porque yo sí hablo mucho con las manos. Entonces, las señas comunes que hace todo el mundo, todos hacemos señas, están dentro del vocabulario del lenguaje de señas. Entonces, mira, es maravilloso, maravilloso. Sí, y además hay que verlo como un proceso más integrador, que era lo que decía. De hecho, la Convención de Derechos Humanos promueve precisamente, ahora hablamos de personas con discapacidad, pero porque decían eso, si nosotros no vamos a la legislación nacional, todavía se hablan de minusválidos, de invalidez, y entonces conforme ha pasado el tiempo se han dado cuenta que lo que hace ese tipo de expresiones es etiquetar a una persona. Pero si hablamos de personas con discapacidad o personas sin discapacidad, anteponemos a la persona antes de. No, y ahora es con capacidades distintas. Y los convencionales es a lo que decíamos antes, tú que eres normal. Eso es convencionales, lo normal, esa es la palabra correcta, donde no afecta, donde no lastima, donde no es peyorativa la forma de expresarse, sino que es un convencional o una persona con capacidades diferentes. Discapacidad se maneja ahora, de hecho no les gusta mucho que se diga la persona sorda, ¿verdad? Sino que es capacidad, la persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual, porque entonces lo que se quiere es anteponer a la persona antes que cualquier otra situación. Entonces es algo que nosotros también hemos estado aprendiendo en el ministerio e integrar dentro de nuestras propuestas a las personas con discapacidad, porque nos decían, cuando nosotros iniciamos, nada para nosotros sin nosotros, porque la percepción que uno pueda tener como persona sin discapacidad, que ya aprendió a manejar su entorno, es que, si yo puedo hacer esto, ellos lo pueden hacer igual. Entonces los tiempos son diferentes, las necesidades son diferentes. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una propuesta, siempre está una persona con discapacidad acompañándonos en el proceso, porque es desde la percepción de ellos y el entorno social que es lo que hace la diferencia, porque también eso nos estaban comentando actualmente. El año pasado, tuvimos la evaluación como país, precisamente de cómo llevamos el tema de la convención, que Guatemala la ratificó, y realmente salimos mal evaluados. Básicamente por la parte del entorno social. O sea, uno de los evaluadores decía, yo voy a Guatemala, me subo a un avión, y en el momento en el que yo llego a Guatemala,
¿están las condiciones para que yo me pueda desarrollar? No están. Y entonces se resalta mucho que la discapacidad de la persona no es la carencia de, sino como el entorno en el que él se desarrolla potencializa lo que decimos que es o sea, que lo que le hace falta, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé cómo decirlo. Pero entonces ya se habla más de de cómo el entorno, una vez esté con las condiciones que se necesiten, no va a haber una diferencia entre que una persona con discapacidad o sin discapacidad vaya por la calle. Claro. Porque se va a poder movilizar muy bien. Tú te vas a la zona 1, eres una persona no vidente, la cantidad de lugares, espacios donde te podrías desquebrajar eran a cada ratito. Tú decías, hasta que no tuve a la bebé, no vi que no habían rampitas ni en las aceras, ni en los centros comerciales, ni en ningún lado para subir sillas de ruedas, carruajes y todo esto. Tragantes, reposaderas, medidores, contadores, que no tienen la tapadera. Ahí va la persona con su bastón, pum, balcones, tú qué parquímetro. Todo está para que se rompan semáforos, los mismos semáforos que hacen que te anuncian para las personas no videntes, les anuncian cuándo está el semáforo que ellos pueden pasar, cuándo no pueden pasar, o sea, sí, tristemente. Sí, entonces yo creo que lo que nosotros estamos trabajando ahora como ministerio, que vemos todo el tipo de discapacidad, no nos concentramos en uno solo, sino vemos todo. Nosotros vemos, en el caso de los empleadores, el temor que tienen cuando dicen, si contrato a una persona con discapacidad, tengo que arreglar todo eso y cuánto significa para nosotros en presupuesto. Y nosotros les decimos que no, porque lo que tiene que evaluar una persona que va a contratar a alguien es de los tipos de discapacidad que hay, cuál es la que se adapta a su empresa. O sea, no necesariamente puede ser una discapacidad física, que signifique que tiene que poner rampas y todo lo demás. Puede ser una discapacidad auditiva, puede ser una discapacidad visual. Entonces eso hace que el proceso sea como más integrador, que poco a poco vamos trabajando con las organizaciones que trabajan en esa área para hacer que sus entornos sean diferentes. Hay que trabajar más sensibilización, muchísimo más. Muchísimo más, para que dejemos de pensar que eso es tarea del gobierno, que eso es tarea del no sé quién, que es la municipalidad, Dios santo, esto es tarea de todos. Esto es tarea de todos, a todos nos incumbe. Eso es lo que se propone con el proyecto. El proyecto dice, como Estado, el Estado no se reconoce como el gobierno, porque la gente tiene la tendencia a pensar que Estado es gobierno. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Estado somos todos. Y todos formamos es obligación parte de un proceso. Todos. Exacto. Claro. Y porque, como decía Ana Lucía hace un momento, antes veíamos la discapacidad como algo biológico. Mi hijo, ¿qué? Porque tuvo cierto problema, o porque a mí me dio sarampión, o porque a mí me dio esto. A ver, ¿qué tipo de discapacidad hubiese podido tener? Ahora no. Ahora resulta que hay por accidentes, por el entorno social, enfermedad. Pasa y resulta que ya tiene una discapacidad. Todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Entonces es importante verlo como una realidad, y que en la medida en que lo vemos en una forma diferente, nosotros mismos nos preparamos, que era lo que usted decía, ¿verdad? Dios, es porque yo voy a tener un tipo de discapacidad o por mi entorno. En mi caso, a mí me entusiasma mucho el tema, me encanta trabajarlo, pero ya cuando me hice una evaluación y dije, bueno, ¿y por qué tanto entusiasmo? Me recordé, porque yo no lo tenía así integrado que tenía una primita que nació a los 5 meses por hacerse un chequeo de embarazo. Entonces a la nena le dieron 8 infartos, tuvo microcefalia, y entonces ¿Sobrevivió? Sobrevivió. De hecho, por el tipo de enfermedad que ella tenía, por el tipo de enfermedad que ella desarrolló, según los médicos iba a vivir 5 años. ¿Ya tiene? Vivió a los 21. Okay. Eso sí, mi tía tuvo que dejar de trabajar en lo que estaba, porque empezó a trabajar con ella. Pero como pues una situación de pobreza, porque eran muchos hijos y bueno, varias circunstancias por ahí, mi tía dijo, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Entonces ella lo que hizo fue generar un negocio en torno a su casa para generar el dinero, no descuidar a la nena,
Y entonces siempre ella tenía, o sea, colaboraba con la economía familiar. Nítido, y esa expectativa de 5 años de vida se fue a 21. Exacto. De 21, fue increíble. Entonces, creo que cuando llegué al ministerio a trabajar y vi el tema, yo creo que eso fue lo que me enganchó, y poco a poco fuimos trabajando de tal forma en el que lo vimos más integral. No es el Ministerio de Trabajo, busco una empresa y coloco y ahí se acabó. Yo tengo un sobrino Down. Y, ¿cómo se llama? Él tiene la edad que tiene el programa, 21 años. Entonces no son accidentes ni casualidades, son esas conexiones en el corazón que tiene uno que a lo mejor no las tiene integradas o claras o, esto es el motor que a mí me impulsa, pero sí hay algo más allá que lo mueve a uno. Y en esto de una discapacidad, yo sí, en mis pláticas que tengo con Dios, digo, Padre, si en tus planes está en mi proyecto de vida una discapacidad, una situación, algo limitante, yo no te pido que no me la des. Yo solo te digo que me des la fuerza para hacer un giro en mi vida, para adaptarme, para sacar nuevos valores, nuevas cosas. Y no vivo con miedo de que me dé algo, solo tengo abierta mi mente a una posibilidad, de manera que si llegase a pasar, yo recordara, después de hacer una catarsis, mi crisis, mi pelea, mi locura, mi todo como humana, ya volverme a sentar y volver a decir, ok, aquí estoy, ¿qué ahora puedo hacer para ti? ¿Verdad? Entonces, ojalá pudiésemos pensar un poquito más así, porque nos abriríamos a, diríamos sí, con más facilidad. Pues gracias, Gerty, gracias, Ana Lucía, por haber estado hoy con nosotros hablando de este tema, y a ustedes que nos sintonizaron, para que hagamos la conciencia y abramos nuestro corazón y estemos dispuestos a incluir a todos aquellos que hasta hoy hemos clasificados como personas diferentes. Gracias. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.